Imagina el ardor dulce de la justicia alcanzándome al fin, yo, alejándome de un imperio en ruinas que ayudé a derribar, mientras el rostro arrogante del tirano se retuerce en pánico al ver su mundo desmoronarse. Pero, ay, todo comenzó con una frase cruel que encendió la mecha. El aire pesaba cargado con el olor a pizza grasienta y cerveza barata, mezclado con el tenue polvo de cartón que flotaba desde el almacén contiguo. Las risas rebotaban en las frías paredes metálicas, como promesas vacías en una sala llena de gente que había olvidado el significado de la lealtad. Y allí estaba yo, Sara, de 35 años, madre soltera de un niño vivaz de 7 llamado Tommy, aferrando un regalo envuelto que había reunido con mis escasos ahorros, una botella de loción fina para el intercambio, porque incluso en esta rutina agotadora, quería creer en la ilusión de la camaradería. Pero rebobinemos. No, mejor avancemos al instante en que todo se hizo añicos. El desenlace, como lo llaman en esas películas dramáticas, pero esto era la vida real, cruda e implacable. Me senté en mi automóvil maltrecho fuera del almacén al día siguiente, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, observando el caos desplegarse a través de las ventanas sucias. Los teléfonos sonaban sin parar adentro, casi podía oír las voces frenéticas. Periodistas llamaban, blogueros publicaban, y la operación que alguna vez fue poderosa se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea alta. Greg, el villano de esta historia, el sobrino presumido de 27 años con sus zapatos lustrados y su sonrisa altanera, paseaba como un animal enjaulado, con el rostro pálido como las luces fluorescentes encima. Me había humillado, claro, pero ahora probaba el amargo fruto de su propia soberbia. ¿Y yo? Sentía un torrente triunfal, frío y electrizante, recorriéndome las venas. La venganza no era solo dulce, era un banquete completo que yo misma había preparado. ¿Cómo llegamos a esto? Retrocedamos 3 años. Tropecé con este empleo en Packrite Logistics, un almacén mugriento en las afueras de la ciudad donde empaquetábamos de todo, desde jabones artesanales hasta baratijas grabadas a medida para compradores navideños. Se suponía que sería una parada temporal, 3 meses como máximo, mientras resolvía la vida después de que el padre de Tommy nos abandonara, dejándome con pañales, cuentas y un corazón lleno de determinación. Pero el sueldo cubría el alquiler, la comida y algún capricho ocasional para mi hijo, como helados los viernes. Sobresalía en ello, además. Mis manos se movían con precisión, apilando objetos frágiles sin un rasguño, memorizando códigos de inventario que desconcertaban a los novatos. El lugar vibraba con propósito en aquel entonces. El dueño, el señor Harlan, un hombre áspero pero justo de unos 50 años, deambulaba por los pasillos, palmeando espaldas y preguntando por nuestros fines de semana. Éramos un equipo, o eso creía yo. Los cumpleaños significaban pastel en la sala de descanso, glaseado pegajoso en los dedos y sonrisas genuinas entre el sudor. Luego, hace 7 meses, todo cambió. Harlan trajo a su sobrino, Greg, recién salido de un título universitario a medias y apestando a privilegios. Viene a optimizar las operaciones, anunció Harlan en una reunión de personal, con la voz teñida de entusiasmo forzado. Todos intercambiamos miradas, del tipo que gritan, nepotismo. Greg entró pavoneándose como si fuera el dueño, con su colonia abrumando la mezcla habitual de cinta adhesiva y sudor. Era alto, con el cabello engominado que gritaba esfuerzo excesivo, y ojos que nos escaneaban como mercancía defectuosa. Al principio, los cambios fueron sutiles, royendo los bordes de nuestra rutina. Reasignó herramientas, entregándome la impresora de etiquetas defectuosa que se atascaba cada 5 escaneos, convirtiendo una tarea rápida en una maratón de frustración. Adáptate o quédate atrás, espetaba cuando pedía cortésmente un cambio, con la voz goteando con descendencia. El pitido incesante de la impresora se convirtió en mi verdugo diario, resonando en mi cráneo mucho después de terminar el turno. Luego vinieron los ajustes al horario. De pronto, mis inicios eran al amanecer, obligándome a suplicar a mi vecina anciana horas extras de cuidado. Tommy se frotaba los ojos somnolientos mientras lo abrigaba en el aire frío de la mañana, con la culpa retorciéndome las entrañas como un cuchillo. La vida está llena de sacrificios, decía Greg encogiéndose de hombros, como si mis luchas como madre soltera fueran solo una excusa. Peor aún, me cargaba con el trabajo pesado. Cajas pesadas que tensaban mis hombros, dejándome dolorida al mediodía, mientras repartía tareas livianas a sus favoritos, los holgazanes que coqueteaban para salirse con la suya. Toma a Mía, por ejemplo, siempre arruinando envíos, etiquetas al revés, cajas sobrecargadas. Sin embargo, cuando llegaban las quejas, ella batía las pestañas ante Greg, y de repente era un descuido de Sara. Me mordía la lengua, con el vapor acumulándose dentro de mí como una tetera a punto de silbar.
3 años de dedicación, y este chico me trataba como cacahuetes de empaque desechables. Lo soporté todo. Poor Tommy. Por la estabilidad. Llegaba a casa exhausta, me derrumbaba en nuestro sofá gastado, el que tenía un resorte que me pinchaba la espalda, y observaba a mi hijo jugar con sus camiones de juguete, su risa como un bálsamo para mis nervios deshilachados. Mami es fuerte, decía él, abrazándome fuerte, con sus manitas pegajosas de algún bocadillo robado. Me convencía de que Greg se quemaría solo, de que Harlan vería a través de la fachada. Pero en el fondo, un hervor se acumulaba, quieto y persistente. ¿El punto de quiebre? La fiesta anual de fin de año. Era nuestra única noche de igualdad fingida, mesas cargadas con delicias encargadas, bandejas humeantes de lasaña, ensaladas crujientes, postres decadentes que te hacían agua a la boca desde el otro lado de la sala. El almacén se transformaba, con luces navideñas parpadeando contra la penumbra industrial, música festiva crepitando desde un altavoz portátil. Intercambiábamos regalos, brindábamos por el espíritu de equipo, y por unas horas, la jerarquía se difuminaba. Llegué esa noche con los nervios a flor de piel. Había planchado mi mejor blusa, algodón suave que se sentía lujoso contra mi piel, y la combiné con pantalones oscuros, incluso rocié un poco de perfume guardado para ocasiones especiales. El regalo en mis manos parecía un boleto para pertenecer. Pero al entrar, el calor me golpeó como una pared, solo para ser atravesado por la mirada fulminante de Greg. Estaba junto al buffet, bebida en mano, su risa muriendo al cruzarse nuestras miradas. El murmullo de la sala bajó sutilmente, o tal vez fue mi imaginación. Se acercó con pasos deliberados, como un depredador acechando. El aroma de su colonia chocaba con los olores salados de la comida, revolviéndome el estómago. ¿Qué es esto?, bufó, mirando mi regalo como si fuera basura. ¿Crees que perteneces a la mesa? Toma algo y sal, hay mucho espacio en el estacionamiento. Las palabras cayeron como una bofetada, aguda y punzante. La sala se congeló, tenedores flotaban a medio camino, conversaciones se detuvieron. El calor invadió mis mejillas, una mezcla de vergüenza y furia que nublaba mi visión. 25 rostros se volvieron, algunos compasivos, otros divertidos, pero ninguno intervino. Incluso Harlan apartó la vista, jugueteando con su servilleta. Mia rió nerviosamente, cubriéndose la boca. Mi estómago se anudó, los aromas deliciosos ahora nauseabundos. ¿Para qué desperdiciar un asiento en alguien como tú?, agregó Greg, con la voz retumbando para efecto, una sonrisa cruel curvando sus labios. Respiraciones entrecortadas se me escapaban. Quería arrojarle el regalo, gritar sobre mis sacrificios, las horas extras que había hecho, las eficiencias que sugerí y que les ahorraron miles. Pero las palabras fallaron. En cambio, esa resolución fría se encendió. Lo miré a los ojos, forcé una sonrisa que se sentía como fragmentos de vidrio. Mejor revisa qué se esconde bajo tu plato, dije con calma, mi voz firme pese al temblor en mis manos. La confusión parpadeó en su rostro. Di media vuelta, el mango metálico frío de la puerta anclándome mientras empujaba. El aire nocturno me abofeteó la cara, fresco y liberador, trayendo el zumbido distante del tráfico. En mi automóvil, la adrenalina surgió, no miedo, sino empoderamiento. El motor rugió al encenderse, y aceleré, dejando atrás el resplandor de la fiesta. Lo que Greg ignoraba, lo que ninguno sabía, era mi arsenal secreto. Por años, había manejado las líneas premium, bombas de baño lujosas, aceites perfumados y esos difusores de alta gama que prometían serenidad en una botella. Había memorizado cada detalle, desde el origen hasta el envío. 2 meses atrás, un cambio para ahorrar costos afectó los aceites, un aditivo sintético que parecía inofensivo al primer olfato, pero tras exposición prolongada, provocaba dolores de cabeza, mareos, incluso reacciones alérgicas en personas sensibles. No letal, pero lo bastante miserable para arruinar una noche de spa. Lo había oído todo. Harlan y Greg, charlando descuidadamente en la sala de descanso, papeles esparcidos como confeti. Empuja el stock durante las fiestas, murmuró Harlan, su voz baja pero audible sobre el gorgoteo de la cafetera. Lo retiraremos discretamente. Paga a unos influencers si surgen quejas. Greg rió, palmeando la espalda de su tío. Genial. Nadie se enterará. Habían silenciado las quejas iniciales con dinero callado, blogueros retractando publicaciones por un pago rápido. Pero yo prestaba atención. En las horas tranquilas de empaque, las etiquetas susurraban verdades. La ira había fermentado, pero la claridad golpeó tras el último desaire de Greg, una evaluación de desempeño, donde me recortó el bono por problemas de actitud. Ahí tramé el plan. Durante semanas, compilé pruebas, memorandos escaneados, facturas de proveedores, registros de pagos a esos blogueros.
Redacté notas anónimas, nítidas y factuales, detallando el cambio y sus riesgos. Esa mañana, antes de la fiesta, deslicé una bajo cada plato en la disposición, ocultas como huevos de Pascua funestos. Pero eso era solo el aperitivo. También envié muestras a blogueros de salud con seguidores masivos, vigilantes de consumidores, incluso a una estación de TV local ávida de denuncias. Difunde por 4 horas y nota los efectos, decían mis notas, acompañadas de los aceites y paquetes de pruebas. Sin invenciones, solo la verdad desnuda. Y a nuestros socios minoristas, las boutiques de lujo que almacenaban nuestros productos, les mandé advertencias, escrutinio inminente. Protejan su reputación. No era crueldad. Era justicia. Necesitaban sentir el aguijón del desprecio, la impotencia que yo había tragado por meses. Esa noche, el sueño me eludió. Mi apartamento se sentía más pequeño, las paredes cerrándose con sombras del farol callejero afuera. Tommy roncaba suavemente en su habitación, ajeno, sus autos de juguete esparcidos como restos de inocencia. Paseé con una taza de café en mano, el brebaje amargo reflejando mi humor. Al amanecer, mi teléfono vibró. Jenny, una compañera a la que había capacitado, su voz susurrante y urgente. «Sara, por Dios. ¿Qué desataste esta tormenta?», murmuró, con el ruido de fondo de pies arrastrándose sugiriendo que se ocultaba en el armario de suministros. Fingí inocencia. «¿Tormenta? ¿De qué hablas?». «Después de que te fuiste», Harlan volteó su plato y encontró la nota. La leyó en voz alta, rostro sin color. Greg parecía haber visto un fantasma. Nos sacaron a todos, cerraron las puertas y gritaron por horas. Es un pandemonio. Y yo, indagué, con el pulso acelerado. Una pausa. Te sospechan. Pero están revolviéndose, sin saber cómo contraatacar. Colgué, con una sonrisa asomando. Que se retuerzan. El cambio de poder era embriagador, como respirar al fin después de estar bajo el agua. Pero la duda mordisqueaba los bordes. ¿Me había excedido? Tommy se removió, su rutina matutina tirándome de vuelta, panqueques chisporroteando en la estufa, el dulce aroma de jarabe de maple llenando nuestra cocina diminuta. Le peiné el cabello con cuidado, preparé su almuerzo. Al dejarlo en la escuela, su mochila golpeando contra su espalda, me pregunté, ¿era esto fuerza o imprudencia? A media mañana, entré en un comedor, el tintineo de platos y el aroma a tocino fresco anclándome. Mi teléfono vibró, un número desconocido. Reúnete al mediodía. Almacén. Urgent. Harlan. El tiempo se estiró como melaza. Conduje sin rumbo, pasando parques donde niños se columpiaban alto, sus chillidos en contraste con mi turbulencia. ¿Qué le modelaba a Tommy? ¿Desafío o destrucción? Al mediodía, el almacén se erguía, su letrero descolorido crujiendo al viento. Adentro, ecos vacíos me recibieron. Harlan apareció, con ojeras más profundas de lo usual, señalando la oficina trasera. Apestaba a café rancio y desesperación, papeles amontonados al azar. Cerró la puerta con un clic que resonó como finalidad. El silencio se extendió, espeso e incómodo. Finalmente, ¿por qué, Sara? Después de todo este tiempo. Podía haber desatado un torrente, los desaires, el favoritismo, la humillación en la fiesta que me dejó sintiéndome más pequeña que una etiqueta desechada. En cambio, porque el silencio ya no era opción. Alguien tenía que desenmascarar la verdad. Se hundió en una silla, la madera crujiendo bajo su peso. Nos has destropedo. ¿Esas muestras? Los blogs estallan, titulares sobre peligros ocultos en regalos navideños. Minoristas huyen, exigen retiros. Nos desangramos. Asentí, impávida. Continuó, con la voz quebrada. El aditivo fue un error. Pensé que podíamos superarlo, fiestas, ganancias. Mala decisión. Y Greg, es familia, pero es un desastre. ¿Esa escena en la fiesta? Imperdonable. Debbie intervenir. La simpatía parpadeó, pero la aplasté. Este hombre lo había permitido todo. ¿Y ahora qué? Una mirada larga. Estás fuera. Pero sin fuegos legales, nos arrastrarías más hondo. Llamémoslo separación mutua. 3 meses de indemnización. Vida en silencio. Why Greg? Se queda, pero degradado. Trabajo de escritorio, sin supervisión. No podemos permitir más drama. Me levanté, sin apretón de manos, solo un gesto. Afuera, compañeros miraron, Jenny me dio un pulgar arriba, otros evitaron mis ojos. Al conducir, el espejo retrovisor enmarcó el edificio encogiéndose, un capítulo cerrándose. El desenlace fue rápido, satisfactorio al principio. Las redes sociales bullían, hilos virales diseccionando el escándalo, influencers jurando boicots. El comunicado de Harlan, disculpas, reembolsos, promesas de reforma, cayó en saco roto entre la indignación.
Las ventas se desplomaron, boutiques vaciaron estantes, sus vitrinas de cristal ahora vacíos abismos. Conseguí un nuevo empleo rápido, un almacén más limpio con jefes justos, horarios mejores. Las mañanas con Tommy se sentían más livianas, su charla sobre la escuela llenando el auto de alegría. Sin embargo, un vacío se colaba. Un mensaje de Jenny, horas recortadas. La gente busca trabajos extras. Está duro. La culpa roía, afilada como viento invernal. Esos trabajadores, Jenny, veteranos como Rita con sus manos artríticas, no me habían ofendido. Eran daños colaterales en mi guerra. Apunté a la cima, pero las esquirlas alcanzaron a los inocentes. Las noches traían sueños, reviviendo la fiesta, pero eligiendo paz, alejándome sin las notas, sin los envíos. Al despertar, el arrepentimiento perduraba como niebla. Los meses se difuminaron. La historia se desvaneció de los titulares, pero las cicatrices quedaron. Despidos golpearon, 5 fuera, incluyendo a Rita, de 55, cuyos medicamentos para su esposo ahora eran inalcanzables. Jenny describió sus sollozos quedos, empaquetando pertenencias entre murmullos compasivos. Repetía mantras, sus elecciones, no mías. El encubrimiento del aditivo, la toxicidad, literal y figurada. Pero la verdad, lo había cronometrado para máximo dolor, las fiestas amplificando el golpe. Una tarde, Tommy pausó a medio bocado de espagueti, salsa untada en su barbilla. Mami, ¿estás bien? Pareces perdida. Force una sonrisa. Solo pensando, cariño. ¿En qué? En la saga de acoso de un compañero que había compartido. ¿Recuerdas decirle a tu amigo que no respondiera con golpes? Asintió, ojos grandes. Sí, porque pelear lo empeora. Solo más dolor. Sabio más allá de sus años. Había olvidado esa lección en mi búsqueda de venganza. La venganza se sentía merecida, sí, la degradación de Greg un trofeo, el imperio de Harlan empañado. Pero, ¿el costo? Ecos de dolor en vidas ajenas. La satisfaction efímera, la culpa perdurable. Al final, defenderse no siempre significa contraatacar. A veces, es caminar erguido, con lecciones grabadas en lo profundo. Y sin embargo, si volviera a enfrentarlo, ese fuego frío podría encenderse de nuevo. Pero ahora, más sabia, pesaría las llamas.